nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La registración para la catequesis. Hoy es el último día aquí en el Salón Nazaret y los caballeros de Colón tienen desayuno después de la misa en la cafetería de la escuela. San Pablo, en su carta a los romanos, que es epístola para nosotros hoy, dice que si vivimos según la carne, moriremos. ¿Y qué es vivir según la carne? Pues es vivir según el Espíritu y las máximas del mundo. Ser partidarios de sus caprichos, obedecer todas sus extravagancias. Vivir según la carne es vivir según las pasiones, los sentidos, las inclinaciones, los gustos, las opiniones. Vivir según la carne es seguir los deseos de la carne. Y todas las obras de la carne son pecado. Entonces, no debe extrañarnos que hoy por hoy se haya casi extinguido por completo el espíritu de la religión. Y por eso, si recuerdan, antes del diluvio, Dios dijo por medio del profeta Oseas: mi espíritu no permanecerá en el hombre, cuando él se vio obligado a tener que castigar al mundo entero con el diluvio. ¿Y en qué siglo, con más razón que en este, podría Dios decir que la malicia de los hombres es grande sobre la tierra? Porque casi por todas partes reina el espíritu del mundo, y tal pareciera que en la mayoría de los casos nosotros nos avergonzamos más de ser cristianos que de ser pecadores. Porque ser pecador es la moda, es lo que hace todo el mundo. Entonces decimos, si todo el mundo lo hace, no debe ser tan malo. Esa es la lógica que nosotros usamos. ¿Sí? Entonces, tenemos dos vidas dentro de nosotros mismos. La que heredamos de Adán, que es la vida de la carne, del pecado, o el hombre viejo, que nosotros decimos, o San Pablo, y tenemos la vida de Cristo que recibimos en el bautismo y que estaba llamada a desarrollar, a crecer, a vencer las obras de la carne. Entonces nosotros podríamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál de estas dos vidas es la que nosotros alimentamos? Es fácil respondernos, porque ¿en qué se ocupan la mayor parte del tiempo nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras acciones, si no son en las obras de la carne o en la vida de Adán? Entonces, ¿cuál vida nosotros alimentamos más? El bautismo nos ha dado la vida del Espíritu, la vida de Cristo, pero no ha suprimido la vida de la carne, porque sobrevive aún en nosotros la carne. Entonces, si domina la vida del Espíritu, vivimos y viviremos, pero si predomina la vida de la carne, moriremos. Entonces, por eso dice Job en su libro que la vida del hombre sobre la tierra es una lucha, una batalla. Y nuestro Señor en el Evangelio dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los que son violentos lo obtienen. Entonces, la gracia del bautismo nos ha hecho a nosotros hijos de Dios. Y todos los males que nosotros causamos, todos los pecados que cometemos, lo hacemos porque se nos olvida quiénes somos, hijos de Dios. ¿Cuántas veces en medio
de las amistades que tenemos o en el trabajo o los familiares o los vecinos, nos quitamos el nombre, la identidad primera de ser hijos de Dios. Nos olvidamos de lo que somos. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos toda la fuerza de la ayuda de Dios, de la gracia de Dios. Entonces, si se nos dificulta vencer las obras de la carne, es porque no hemos ni siquiera valorado ni imaginado lo que significa vivir en el mundo, trabajar en el mundo como hijos de Dios. Eso se nos olvida. Entonces, es una gran herencia la que Dios nos ha confiado. Nuestra vocación no es otra que la de ser administradores de todo lo que tenemos. Dios nos ha confiado la iglesia, el trabajo, la familia, la vocación, la gracia, los bienes sobrenaturales, los bienes materiales, la casa, los hijos, los padres, los acontecimientos, el dinero, los bienes materiales, para que nosotros seamos solamente administradores de cada una de esas cosas. Las usamos y las valoramos en tanto que nos ayuden a procurar nuestro último fin. Pero ninguna de esas cosas nos ha sido dada para detenernos en las cosas. Es más, nosotros llegamos a pensar que las cosas son nuestras, que eso fue lo que le pasó al administrador infiel del que nos habla el Evangelio de hoy, que llegó a pensar que las cosas son de él. Y cuando uno tiene cosas propias, uno dice: yo puedo hacer con mis cosas lo que a mí me dé la gana, que es lo que hace hoy y dicen la mayoría de los adolescentes con su vida, ¿verdad? Dicen: yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana, que es una irrealidad, porque lo que podemos hacer con nuestra vida, lo mejor que podemos hacer con nuestra vida, y para lo único que tenemos libertad, es para hacernos santos, para santificarnos. ¿Sí? Entonces, por eso el dueño de la hacienda del Evangelio admiró la sagacidad de este mayordomo. Dice: porque los hijos de este mundo tienen tanta sagacidad para sus asuntos, nosotros no. ¿Sí? Entonces dice: con las cosas que ustedes tienen, todas las cosas, las personas, los acontecimientos, dice: háganse amigos que los reciban cuando ustedes se mueran. Somos hijos de Dios y estamos llamados a ser amigos de Dios. ¿Sí? Para que Él nos dé la recompensa de nuestro trabajo. Entonces, usemos todo lo que tenemos para pagar nuestras deudas. ¿Y con qué podemos pagar más las deudas que debemos? Con la caridad, perdonándonos mutuamente, perdonándonos siempre, por amor a Dios. Entonces, con esto nos ganamos la vida eterna, porque esto es lo que hace Dios continuamente, perdonar. En ninguna otra cosa, de ninguna otra forma, imitamos tanto a Dios como cuando estamos siempre dispuestos a perdonar. Entonces, de los dones que hemos recibido de Dios, ya sean naturales o sobrenaturales, no somos dueños en manera alguna. Que podamos disponer de ellos a nuestro antojo, somos simplemente administradores. Y si somos administradores de los dones que tenemos, los hemos de usar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Que Él es el verdadero dueño de las cosas. Entonces, de aquí resulta que hemos de dar cuenta del uso de las cosas que tenemos.
Por eso San Pablo dice, hemos de presentarnos en el tribunal de Dios para que cada uno reciba el premio o el castigo. Y ahí tenemos el ejemplo de Santa María Magdalena de Pazzi, que temblaba de miedo al acordarse del día del juicio. Y su confesor la animaba para que no estuviera preocupada. Y ella decía, Padre, es terrible pensar comparecer ante el tribunal de Jesucristo. Y tenemos este otro monje que después de haber pasado 40 años de penitencia en el desierto, temblaba de miedo diciendo, ¿qué será de mí cuando sea juzgado? Entonces, usemos las cosas para lo que son, para santificarnos y para glorificar a Dios. Ni las cosas, ni las personas, ni las amistades, ni los acontecimientos, ni nada de lo que nos pasa tiene otro fin que el ayudarnos a santificarnos y a glorificar a Dios. No nos detengamos en ellas, no las usemos como si fueran nuestras, porque imagínense, uno idolatra las cosas o comete el pecado de idolatría tanto cuando las valora tanto las cosas como cuando se preocupa demasiado de ellas. Sí, eso es muy importante. El vivir preocupados de forma exagerada por las cosas o por los acontecimientos o por los hijos o las personas que amamos es una forma de idolatría, que esto es muy común en las madres de familia. ¿Sí? Entonces, veamos las cosas que tenemos, cómo las usamos. Desde la casa, la esposa, el esposo, los hijos, el trabajo, el dinero, que nos lo ha dado Dios solo para que lo glorifiquemos a Él. ¿Cuántos en su lugar pudieron haber nacido y no nacieron? Porque nacimos nosotros. ¿Cuántos con menos dones que nosotros han alcanzado la gloria eterna? Entonces, jamás ni siquiera podemos llegar a pensar que no tenemos lo que necesitamos, porque eso no es verdad. Hasta ahorita, cada cosa que les ha pasado, todas sus carencias, todas sus dificultades, sus enfermedades, los accidentes de la vida, el dinero, la familia, todo ha podido haber contribuido para su santificación y la glorificación de Dios. Lo único que nos ha faltado es la disposición, el saber ver las cosas y el valorarlas como para lo que son. Eso y nada más. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.